Asociación por permitirme presentar mi trabajo en obstrucción de vena varicocefálica en los pacientes de hemodiálisis. Mi experiencia es en la parte sur de Dallas. Me toca hablar de obstrucción de vena varicocefálica. Para comenzar, quería comentar de que los reportes de oclusión de vena central son difíciles de analizar cuando se presentan reportes en cuales todos los lugares anatómicos están prácticamente en la misma canasta. Entonces, una de las cosas que yo aprendí fue que cada región es diferente. Entonces, basado en eso, nosotros hemos estudiado las lesiones del tipo 3 y 4 de la nueva clasificación de obstrucción venosa central torácica, que fue publicada el año 2018. Y esto lo presentamos en nuestra experiencia en un manuscrito el año pasado de las lesiones del tipo 3 y 4, que son obstrucción varicocefálica bilateral y de vena cava superior. Igualmente también presentamos lo de la oclusión de la vena subclavia derecha e izquierda, que es un poco difícil y diferente, y mencionamos nuestra experiencia en la resección de la primera costilla en el tratamiento de estos casos. Entonces, ahora vamos a discutir las oclusiones de venas varicocefálicas tipo 2A y 2B. 2A es cuando hay obstrucción ipsilateral y no se conoce el estado de la vena contralateral. Y tipo 2B es cuando la vena contralateral varicocefálica está patente. Las causas de la obstrucción venosa central, ya se ha mencionado que el catéter venoso central es un causante principal, pero hay pacientes que no tienen historia y que luego que se cree el acceso hacen oclusión de vena varicocefálica, y en ese caso se atribuye al alto flujo sanguíneo causado por el acceso vascular. Labriola mencionó en un estudio clásico en el 2005 de que estudio de varios pacientes con venografía, pacientes en diálisis, y encontró que 40% tenían problemas de obstrucción venosa central. Quiero mencionar acá una causa de obstrucción de la vena varicocefálica, que es la compresión extrínseca, de la cual no se habla mucho, pero la compresión extrínseca está causada generalmente en el lado izquierdo y causada por la arteria aorta, generalmente comprimiendo la vena varicocefálica izquierda contra el esternón. También puede ser causada por la vena innominada o una carótida derecha que sea aberrante. Este tipo de problema puede causar síntomas muy similares: edema de extremidad, reflujo venoso yugular, edema de cara y de cuello. El diagnóstico se hace con venografía y especialmente con ultrasonido intravascular, que se debe hacer en el momento de la venografía, pero también se hace el diagnóstico con tomografía axial o con resonancia magnética. Se estima que 6% de los pacientes presentan un clínico severo que requiere tratamiento, y en estos casos el tratamiento con angioplastía no causa mucha mejora, y generalmente estos casos que son severos requieren stenting. Yo he revisado uno de los primeros artículos describiendo esto, que son de Ipkin en el Journal de Vascular Interventional Radiology en 2004. Y estas diagramas o estas fotos son de su artículo, en el cual se ve la imagen usual, que no se ve opacificación clara, y que acá está luego que se ha tratado con un stent. Y en este caso acá la resonancia magnética muestra la oclusión de la vena causada por la aorta contra el esternón, ¿no? Este es un caso que vimos nosotros y en el cual se ve igualmente la no opacificación de la vena innominal izquierda, y acá en el lado derecho de la pantalla se ve la imagen por ultrasonido intravascular, que se ve la compresión, mientras que cerca de la vena cava está un poco del calibre normal. En lo que respecta a la obstrucción venosa causada por los catéteres de diálisis, los mecanismos se estipulan que son trauma al endotelio venoso. Especialmente durante la diálisis, el catéter tiene la tendencia a golpear, a oscilar y golpear las paredes de la vena. Hay trauma al endotelio venoso también causado por el alto flujo sanguíneo del acceso, como mencionamos.
Los catéteres pueden estar acompañados de una vaina de fibrina que también contribuye a la pérdida del lumen de la vena. Hay un componente de trombosis crónica, de inflamación crónica, y se estipula que muchos de estos pacientes tienen un sistema inflamatorio crónico, una inflamación crónica sistémica. Y en lo que respecta al mecanismo por el catéter, acá en este diagrama yo traté de representar el efecto de la oscilación del catéter contra las paredes de la vena, en este caso la vena brachicefálica derecha. Hay zonas específicas o más comunes en las cuales se produce la estenosis por catéter. En el lado derecho es cerca a la unión con la vena cava superior, y en el lado izquierdo es en la primera zona donde la vena gira hacia la parte media, y la última es también cerca a la zona a la unión con la vena cava superior. En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo con un catéter que está por el lado derecho en la vena brachicefálica con una estenosis. Y como ven acá, ya hemos puesto un alambre desde el brazo derecho, un alambre guía, para realizar una angioplastía respectiva. Este siguiente caso es en el lado izquierdo, en el cual vemos un catéter del lado izquierdo que está causando una estenosis prácticamente de toda la vena brachicefálica. En este caso fue tratado con angioplastía y con stent. Los síntomas de oclusión de vena brachicefálica son edema ipsilateral al acceso, disfunción del acceso vascular, trombosis, es en los casos más serios, y también se reportan casos de hipertensión endocraniana. La semana pasada leí un artículo en el cual una paciente se presentó con problemas visuales y con papiledema por una oclusión de vena brachicefálica izquierda. Como mencionamos durante la discusión del caso anterior, hay pacientes que tienen acceso de bajo flujo, pueden no presentar estos síntomas y estar relativamente asintomáticos. En lo que respecta al examen o el diagnóstico, el examen muestra una fístula pulsátil con aneurismas, puede haber edema ipsilateral y también del cuello y de la cara, venas colaterales, como se ha mencionado en el tórax, cuello y en el brazo. El aneurisma el aneurisma es común, en algunos casos con ultrasonido se puede demostrar esto, y también se puede demostrar un bajo flujo en el acceso generalmente hacia la zona venosa. El bajo flujo puede ser un indicador de una oclusión venosa central, y nosotros no tenemos mayor problema en hacer un fistulograma y un venograma central en estos pacientes para confirmar el diagnóstico. Y como mencionamos también, igual con la compresión externa, la tomografía y la resonancia magnética dan el diagnóstico, pero generalmente, en mi caso, mi experiencia personal, nosotros hacemos todos los diagnósticos invasivos basados en el fistulograma y el venograma central. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre hay que mirar en estos pacientes, y esto lo mencionó el doctor Ruiz, el flujo del acceso. Y entonces, de repente, una medida de reducción del flujo del acceso vascular puede controlar los síntomas y mejorar la función del acceso. El tratamiento endovascular involucra angioplastía y stenting. Y en lo que respecta al tratamiento quirúrgico con bypasses vasculares, estos lo vamos a discutir muy rápidamente en los siguientes slides. Pero se usan mucho menos ahora. Y en los casos en los cuales ha existido un fracaso del tratamiento, entonces no queda a veces nada más que ligar el acceso en la zona de los síntomas y entonces buscar un acceso vascular en la extremidad contralateral o en la extremidad inferior. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, siempre mencionando que el tratamiento endovascular es lo primero que se recomienda en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico está solamente considerado en casos en los cuales el tratamiento endovascular ha fracasado. El tratamiento quirúrgico con bypass vascular tiene que ser a la vena cava superior, a la aurícula derecha, lo cual significa que se va a requerir una esternotomía media o una toracotomía anterolateral
solamente para los casos del lado derecho. Yo he visto referencias con toracotomía anterolateral izquierda, pero cada vez que converso con los cirujanos cardiovasculares me dicen que es muy difícil del lado izquierdo poder tener acceso a la aurícula derecha o a la vena cava superior. Es claro que la innovación de técnicas endovasculares han limitado la indicación quirúrgica, sobre todo para obstrucciones de la vena brachiocefálica, inclusive de la vena cava superior. Este es un artículo de Elsa Brut que vino de Houston, del Servicio de Cirugía Vascular, Cardiovascular, publicado en 99, y este artículo es mencionado por casi todos los congresos en los cuales alguien se presenta a hablar de tratamiento quirúrgico de obstrucciones venosas centrales. Y en este artículo entonces menciona él hacer más o menos unos 12 casos en los cuales se hicieron bypasses a la vena cava, a la aurícula derecha. Y por ejemplo, en este caso, como ven, hay una obstrucción de la vena innominada izquierda cerca de la unión con la vena cava superior, que fue tratado con una esternotomía y un bypass de la vena axilar a la aurícula derecha, ¿no? Y obviamente en este caso se sería tratado por la mayoría simplemente con métodos endovasculares. Nosotros presentamos nuestra experiencia. El año pasado escribimos un artículo acerca de nuestra experiencia con bypasses a la aurícula derecha en casos de obstrucción de vena cava, y presentamos un algoritmo que se aplica en este caso. La obstrucción de vena brachiocefálica izquierda o derecha requiere, entonces primero se recomienda un tratamiento endovascular, incluyendo con un tratamiento endovascular muy agresivo. Y si es exitoso, entonces el paciente tiene resolución del problema. En el caso que el tratamiento endovascular no sea exitoso, entonces se debe evaluar al paciente para diálisis peritoneal o para, en el caso de la vena brachiocefálica, sería para acceso en el miembro superior contralateral o en los miembros inferiores. Y si el paciente es candidato, entonces esa sería la recomendación. Si no es candidato, entonces ese paciente se podría considerar para un bypass con esternotomía, un bypass a la aurícula derecha. Si el paciente entonces es un candidato, se puede considerar, pero si no es candidato, entonces ese paciente estaría limitado a tener diálisis de por vida por un catéter. En lo que respecta al tratamiento endovascular, entonces, hablando de angioplastía, es el tratamiento de primera línea, es la recomendación actual del TEDOCI en el año 2019. Se considera que la angioplastía es exitosa si se mejora la estenosis a menos del 50%. Las técnicas de recanalización convencionales que se usan son simplemente con catéter y con alambre. En casos en los cuales hay catéter de diálisis con obstrucción completa de la vena alrededor del catéter, se usa el catéter como acceso para cruzar la obstrucción para determinar cuál es el siguiente paso, ¿no? Recomendamos poner introductores en el miembro superior o en la extremidad superior, 7 o 8 French, y también introductores retrógrados por la vena femoral, 7 o 8 French, para tener excelente acceso por la extremidad superior y también por la vena femoral. Se recomienda colocar un alambre rígido en la vena cava inferior para tener suficiente soporte y poder lograr cruzar la obstrucción para realizar la angioplastía necesaria. Usamos balones de alta presión. El Conquest es el mejor, en nuestra opinión, de 10 a 14 milímetros, pero hay otros balones similares también de Bard que son considerados de alta presión. El uso del ultrasonido intravascular es algo que hemos comenzado a hacer, no de manera rutinaria, pero da excelente información acerca del grado de la estenosis, del tipo de estenosis, si es por compresión extrínseca o intrínseca, y también del tamaño de la vena. Es información bastante importante para estos casos. Entonces, este es un caso de paciente. Este fue el caso que mostré en la venografía anteriormente.
es una obstrucción o estenosis cerca de la unión con la vena cava. Tratado con angioplastía simple, se puso un acceso en el brazo derecho, se retiró el catéter y se hizo angioplastía, y luego de un año la vena brazoesofálica está patente, no ha requerido mayor intervención. En lo que respecta a stenting, el stenting se recomienda si hay recurrencia de la estenosis severa en 3 meses o menos. Stenting primario es indicado cuando hay una estenosis que es de más del 50% luego de la angioplastía o cuando existe una obstrucción completa. Esto no es algo esto es basado en mi experiencia, no es algo, y en otros, ¿no? Pero son recomendaciones simplemente. Usamos stents autoexpandibles de 10 a 14 milímetros, generalmente. La discusión de stent simple versus stent cubierto es algo que lo vamos a mencionar inmediatamente. El seguimiento, como conversamos en la presentación anterior, con ultrasonido y fistulograma, venograma cada 3 a 6 meses en estos casos de tratamiento, luego del tratamiento de la obstrucción de la vena brachiocefálica. El tratamiento antiplequetario está recomendado en la mayoría de estos pacientes. En lo que respecta al uso de stent cubiertos versus stent simples, existen reportes recientes en los cuales se establece que los stents cubiertos tienen mejor patencia primaria y requieren menos intervenciones para mantener patencia secundaria. El último reporte que leí fue de Quaretti del año 2016. En lo que respecta a recanalizaciones agudas, las recanalizaciones agudas generalmente se hacen, no son intraluminales, son extraluminales, y por lo tanto en esos casos se recomienda colocar un stent cubierto inmediatamente luego de la recanalización y angioplastía. Sin embargo, la patencia secundaria es comparable al final, y existen aspectos un poco negativos que son considerados en el uso, ¿o no? Que es el costo de los stent cubiertos, y eso afecta generalmente a centros ambulatorios con los cuales consideran esto porque el stent cubierto tiene un costo que puede ser hasta de 4 veces mayor que el stent simple. Y también el peligro de cubrir la vena yugular o la vena brachiocefálica contralateral durante la colocación del stent. En casos complicados requieren técnicas un poco más agresivas para lograr la recanalización. Entonces, la recanalización aguda es un tipo que se utiliza para conectar venas intratorácicas. Puede ser usado de la vena cava superior a la vena brachiocefálica, o de vena brachiocefálica a vena brachiocefálica del mismo lado, o de la vena subclavia a la vena brachiocefálica, o de la vena yugular a la vena brachiocefálica o la vena cava superior. Se pueden usar agujas transeptales, la aguja Chira o inclusive el láser. Nosotros en nuestro caso tenemos experiencia solamente con la aguja transeptal. La recanalización es extraluminal, por lo tanto se recomienda un stent cubierto para mantener la patencia del tratamiento. Es claro que este tipo de recanalización puede tener un riesgo aumentado de complicaciones como neumotórax, hemotórax, sangrado mediastinal, y por lo tanto, felizmente que nosotros no hemos tenido problema de este tipo, porque no damos anticoagulación a ninguno de los pacientes durante este tipo de procedimientos de recanalizaciones venosas, aún en los casos de recanalizaciones de vena cava. El hemopericardio, felizmente, no es un riesgo en este tipo de recanalización que afecta la vena brachiocefálica, inclusive cuando uno tiene que llegar a la parte superior de la vena cava, porque está por arriba del receso pericárdico, y la referencia que
que se recomienda es la carina. Este es un caso entonces de un tratamiento de un paciente con estenosis que tenía no buen resultado luego de la angioplastía y fue tratado con un stent, en este caso un stent simple. Este paciente ha tenido es un segmento, una obstrucción completa y larga de casi toda la vena innominal izquierda que ha sido recanalizada, y acá está luego de la angioplastía, y entonces esto fue tratado con un stent simple. Este paciente tuvo se le colocó una fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo y desarrolló edema severo, precisamente el caso que comentaba el doctor Benavente. Y acá el ultrasonido intravascular muestra la patencia de la zona tratada con el stent. Hay zonas anatómicas que merecen ser mencionadas y son zonas de oclusión cerca de la unión con la vena cava superior, sea del lado derecho o del lado izquierdo. Tratamiento de stents en estas zonas tiene riesgo de que el stent puede migrar hacia la vena cava superior o la aurícula derecha y puede ocluir la vena brachocefálica contralateral. El riesgo de migración es mayor si la vena proximal es muy dilatada, tiene un lumen de mayor de 14 milímetros. Por lo tanto, se recomienda que el stent que se coloca sea sobremedido de manera significativa en diámetro y también en largo para que obtenga una fijación adecuada en la vena proximal y prevenga la migración. Sin embargo, el colocar un stent largo, sobre todo en el lado derecho, donde la vena brachocefálica es más corta, puede tener el riesgo que se cubra la vena subclavia en la unión costoclavicular y que eso pueda causar fractura o obstrucción del stent por la unión costoclavicular. Bueno, entonces en este caso tenemos un paciente que tiene una obstrucción completa, tenía un acceso en el lado derecho y fue tratado con un wall stent, que este stent casi migra hacia la vena cava superior, lo pudimos retraer, y esto fue en el año 2009, ya no usamos wall stents, pero sin embargo, en el caso de esta paciente se resolvieron los problemas de edema y estuvo patente por 6 años, durante los cuales inclusive la paciente tuvo un acceso nuevo en el lado derecho y falleció lamentablemente de un infarto al corazón, pero tuvo 6 años de patencia. Este caso muestra un tratamiento con stent en el lado izquierdo, en la zona cerca a la unión con la vena cava superior, en la cual también, como mostramos, entonces el stent es largo de manera que tiene ancla prácticamente en la zona proximal de la vena brachocefálica, y acá se ve la imagen con ultrasonido intravascular, y esto acá luego de la colocación del stent se ve que el lumen ha mejorado de manera significativa. Este es otro caso en el cual hay una oclusión cerca de la unión con la vena cava superior y se coloca con un stent, y este stent LifeStar de Barr en la parte distal tiene células muy abiertas, de manera que no ocluye la vena contralateral, y acá tenemos la imagen por ultrasonido intravascular de la zona antes del stent y luego del stent, una mejoría marcada. Hay situaciones en las cuales hay obstrucción completa de la vena subclavia o de la vena yugular, en las cuales se recomiendan reconstrucciones extraanatómicas. Estas se pueden hacer si la vena yugular está patente, se puede entonces colocar un Hero Graft o un stent cubierto supraclavicular luego de la angioplastía de la vena brachocefálica. Pero si la vena yugular y la vena subclavia está obstruida, entonces la reconstrucción se puede hacer con una recanalización usando la técnica de inside out y luego colocando un stent cubierto supraclavicular o un Hero Graft. Las recanalizaciones agudas y el inside out, en nuestra experiencia la hemos hecho usando la aguja transeptal. La aguja transeptal
viene con un introductor Schwartz, que es de 8 French, que tiene 71 centímetros de largo, que llega a la zona de la vena cava superior fácilmente. Entonces, este caso es un paciente que tiene una obstrucción de vena brachiocefálica derecha tratada, y esta es la imagen desde el introductor femoral. Y entonces, luego de cruzar con una recanalización aguda, hicimos angioplastia y colocamos un stent en la vena brachiocefálica derecha. Este es otro caso, un poco similar, pero la oclusión era muy focalizada, justo en la unión de la vena brachiocefálica derecha con la vena cava superior. Acá está la aguja transeptal, logramos cruzar la oclusión y luego pasamos un alambre rígido y hacemos angioplastia. En este caso era una situación difícil porque la vena proximal medía aproximadamente 18 milímetros de diámetro, y entonces el tratamiento que lo hicimos fue colocamos un stent ovación, que es un stent aórtico cubierto, que tiene 22 milímetros de diámetro y 40 de largo, lo cual permitió que no se obstruya la vena brachiocefálica contralateral, y tampoco llegaba a la zona de la unión costoclavicular, y tuvo un excelente resultado. Esta es una paciente de 22 años que tenía una fístula radiocefálica izquierda y tenía edema severo y disfunción. Y entonces se hizo una recanalización de la vena innominada usando la aguja transeptal, y acá ven que hemos llegado con la aguja transeptal casi a la vena cava superior, donde teníamos como referencia el introductor inferior, y luego logramos cruzar hacia el lumen de la vena cava superior, y luego de eso pudimos entonces cambiar a un alambre rígido, hacer angioplastia, y colocamos un stent simple, pero cometimos el error de colocar un stent simple en una recanalización que era extraluminal, y luego de 3 semanas este stent se ocluyó, pero felizmente pudimos recanalizarlo y colocar un stent cubierto. Esta paciente tenía problema, como toda joven, que no venía a las citas, no cumplía con el seguimiento. Se apareció 4 años después, no vino a ver por 2 años, se apareció con síntomas que habían recurrido y tenía una obstrucción completa del stent. Tuvimos que recanalizarlo y ponerle otro stent. Y con eso, lamentablemente, al año siguiente hizo una trombosis venosa torácica más severa y tuvimos que ligar la fístula, pero el final feliz fue que recibió un trasplante renal el año pasado. O sea que ahora está estable. Este es un caso de una paciente que inicialmente tenía un acceso en el lado izquierdo y tenía un stent de la vena innominada, y lamentablemente el acceso tuvo que extirparse por infección. La paciente fue a otro hospital porque cambió seguro, y en el otro hospital, cuando ya le tenían que poner otro acceso y vieron que la innominada izquierda estaba ocluida, trataron de ponerle un giro en el lado derecho, y la paciente tuvo un paro cardíaco durante esa operación. Luego de un año con el acceso en el lado derecho que había fracasado, regresó a vernos, y lo que hicimos nosotros fue recanalizar el stent antiguo. Luego de casi 2 años pudimos recanalizarlo y vimos que la vena cava superior estaba patente, y luego de eso hicimos angioplastia y colocamos otro stent cubierto dentro del stent antiguo, y pudimos colocar entonces un acceso nuevo en el brazo izquierdo. O sea que es un ejemplo de cómo, a pesar de 2 años, la presencia del stent en la vena innominada izquierda nos permitió regresar y poder recanalizarla nuevamente. En lo que respecta a la técnica Inside Out, este es un pequeño video que usamos. Es una paciente que, como ven, tiene la oclusión de la vena cava, de la vena brachiocefálica izquierda. Esta es la aguja transeptal colocada dentro del introductor Schwartz. Y luego, la aguja transeptal nos sirve como guía para dirigirlo hacia el cuello derecho, a través del cual ponemos un alambre afilado 0.18, el cual se puede obtener o se puede
sacarlo, hacer una pequeña incisión en la zona supraclavicular derecha, y con un mosquito podemos entonces fácilmente encontrar el alambre. A través de eso entonces intercambiamos este alambre a un alambre rígido y podemos colocar un introductor con el cual podemos colocar un catéter de diálisis, o podemos colocar un Hero conduit o un stent cubierto. Este es un caso de una paciente, por ejemplo, que tenía una fístula brachiocefálica izquierda, tenía una oclusión de la vena innominada izquierda. Logramos de hacer un inside out que salió por la zona supraesternal, la horquilla supraesternal. Colocamos un Hero graft que lo anastomosamos a la fístula cefálica con excelente función. Lamentablemente esta paciente pues, tuvo este acceso por 5 años y luego falleció del linfoma. Este es otro caso de un paciente en el cual se hizo la recanalización completa de la vena innominada izquierda para colocar un Hero graft y un acceso izquierdo. Lamentablemente el Hero se coagulaba, tenía trombosis por hipotensión crónica. Entonces lo que hicimos es colocar un stent cubierto supraclavicular, que es este, y luego el stent cubierto sale y sigue el mismo trayecto del Hero, pero en el otro lado se conecta a un injerto que es y luego se va al acceso del paciente. Entonces, esos constituyen los stent cubiertos supraclaviculares. En este caso, por ejemplo, hay un paciente con una fístula basílica derecha y oclusión de la vena brachocefálica y de la vena subclavia. Hacemos la técnica inside out de la vena brachocefálica para obtener acceso antégrado, y colocamos un stent Bioban de 15 centímetros y de 10 centímetros de diámetro, y el otro lado del Bioban lo colocamos, acá está el Bioban supraclavicular, y lo colocamos a un injerto que se une a la fístula basílica. Este es el resultado, ¿no? Con excelente función. Este paciente ya tiene aproximadamente 1 año y medio postoperatorio sin ningún problema. Entonces, nosotros revisamos nuestra experiencia de tratamiento de obstrucción de vena brachocefálica y hemos recolectado 111 pacientes tratados desde el año 2009 a 2021. Edad media 65, tenía un tiempo medio de diálisis de aproximadamente 6 años. 50 pacientes, casi la mitad, presentaron con edema severo, 9 con trombosis, y 24 requerían un acceso nuevo vascular. Lo que encontramos fue que la gran mayoría de pacientes tenían más del 70%, perdón, más del 60% tenían una obstrucción significativa de más del 70%, y 27 pacientes tenían una obstrucción completa. El lado izquierdo 81 pacientes y el lado derecho 30. Otras venas centrales estaban afectadas, casi más del 40% de los pacientes, de los cuales las más comunes eran la vena subclave y la vena cava superior. Hicimos angioplastia solamente en 75 pacientes, stenting primario en 30, y stent cubiertos colocamos 5, y 6 pacientes recibieron Hero graft. Durante el seguimiento se colocaron 18 stents en pacientes, lo cual hizo un número total de pacientes que al final requirieron stenting que constituye aproximadamente el 41%. Usamos recanalización aguda en 2 pacientes, inside out technique en 4 pacientes y stent cubierto supraclavicular en 5 pacientes. O sea que alrededor del 10% de estos pacientes tenían una obstrucción brachocefálica compleja que requirió técnicas muy agresivas para poder recanalizar la vena. El tiempo de seguimiento promedio fue de 23 meses, pero sin embargo, cuando obtuvimos la mediana, son solamente 12 meses, una mediana de 12 meses de seguimiento del grupo. Durante el seguimiento murieron 28 pacientes por otras razones. 239 procedimientos endovasculares se hicieron durante el seguimiento que implicaban en algunos casos solamente tratamiento del acceso. No todos los casos requirieron intervención
de la vena brachiocefálica. Pero eso lleva a un promedio de 2.2 intervenciones por paciente. Se hicieron 32 cirugías de acceso vascular en el grupo para mantener o reconstruir el acceso en la extremidad superior. Al final, 5 pacientes fracasó el acceso. En 6 pacientes el acceso fracasó un 5%. Mencioné un caso, pero 3 casos por trombosis venosa, un caso por embolismo pulmonar masivo y un paciente con infección y otro paciente con hipotensión crónica que nunca fue considerado un candidato para el acceso, a pesar que se pudo hacer la reconstrucción de la vena brachiocefálica. En 5 pacientes se hizo una excisión del acceso vascular y luego de un periodo en el cual el paciente no tenía acceso, se pudo volver y colocar el acceso nuevamente. Yo mencioné un caso después de 2 años y se pudo volver a usar la vena recanalizada. El procedimiento desde el punto de vista técnico fue 100% exitoso en los casos. No hubieron complicaciones intraoperatorias y una patencia secundaria de más del 90%, con múltiples intervenciones. En conclusión, la obstrucción de vena brachiocefálica puede causar difusión severa del acceso vascular, síntomas incapacitantes, puede causar la pérdida del acceso de diálisis. El tratamiento endovascular es exitoso y mantiene la función del circuito de diálisis. El procedimiento se puede hacer con mínimas complicaciones. El éxito final requiere seguimiento meticuloso porque se requieren intervenciones futuras en el acceso y en la vena central para mantener la patencia, que no significa fracaso de la intervención. Entonces, eso es todo lo que quería exponer.